¿qué va a pasar en el planeta Tierra? Muchos han escuchado que van a haber terremotos, que van a haber cataclismos, que van a haber erupción de volcanes, que el nivel del mar va a aumentar. Y es verdad, del mundo espiritual tenemos conocimiento, o pues nos ha llegado información de que esto es verdad. Va a haber aumento del mar, va a haber aumento de los terremotos, va a haber aumento de hambrunas, va a haber una hambruna generalizada a nivel mundial bastante fuerte. Por eso es importante que estemos conscientes de este tipo de cosas, no para que estemos alarmados. Lo que les estoy diciendo no es para que de una vez nos vayamos para el campo y busquemos un búnker, no. Tenemos que seguir construyendo nuestra vida desde donde estemos. Estemos en un lugar rural o en un lugar urbano, tenemos que seguir nuestras vidas y no tenemos que vivir pensando en lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque así suframos a nivel físico, si a nivel moral nosotros sentimos que estamos mejor, que cada día estamos avanzando, sea donde sea que estemos, eso es lo que realmente importa, porque digamos que de pronto no podamos pasar a la siguiente generación y en algún punto de la parte física, de los efectos físicos que están pasando, no sé, muramos. Lo que importa, puede que dejemos nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu es el que va a avanzar o se va a estancar. Entonces, por eso es importante que no estemos pensando solamente en lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, yo les voy a dar unas recomendaciones porque también es importante que pensemos en eso, porque es para nuestro futuro y el futuro también colectivo. Lo importante de este punto, de esta vida que estamos viviendo, esta quizás es una de las vidas más importantes que estamos viviendo cada uno de nosotros, porque es un punto de cambio de generación. Esto se da cada miles de años, esto no se da cada 100 años, ni cada 1000, 2000 años, no. Esto se da durante muchos miles de años. Y ahora estamos viviendo esa transformación. Por eso es tan importante, y la responsabilidad que todos nosotros tenemos con respecto a esto es muy grande. Entonces, por eso es importante que cada uno entienda la importancia de sanarse y de afrontar los cambios físicos de la mejor manera. Entonces, ¿vendrán guerras? Sí, van a venir guerras generalizadas. ¿Va a correr mucha sangre de nuestros hermanos, inclusive de nosotros mismos? Sí, van a haber muchas guerras. Quizás, bueno, de los conocimientos que hemos adquirido del mundo espiritual, no nos han hablado de una guerra, de una catástrofe nuclear. No nos han hablado de eso. Como que algún jefe de estado lanza algún arma nuclear. No, nos han dicho que las armas nucleares no van a ser lanzadas, pero sí va a haber en cada país golpes de estado, desobediencia civil, va a haber todo este tipo de cuestiones, van a haber guerras. Terremotos tienen que haber, porque la tierra está muy contaminada y todos tenemos una deuda muy grande con el planeta, con los animales, con las plantas, con todo, con nuestros hermanos. Entonces necesita haber una limpieza en el planeta, necesita haber, los mares están completamente contaminados y la manera de que eso se transforma es a través de la ley de destrucción. La ley de destrucción, podemos hablarla, la pueden ver en el libro de los espíritus también. Es como, por decir, una planta. Hagamos de cuenta que una plantica, esta es una planta, una florecita. La flor tiene que nacer. Cuando nació, digamos, bonito, es bonito, en la parte del nacimiento, todo es bonito, todo es verde, el sol nos nutre, bueno. Pero llega un punto en que esta florecita debe morir, se va cayendo, y llega un punto en que muere, pero va a dejar pequeñas semillitas o una semillita para que vuelva a renacer como una flor, de pronto más adelante una flor mucho más frondosa, con mucha más fuerza, y pueda crear otros seres, otras florecitas y este tipo de cuestiones. Así funciona la ley de la destrucción.
como hemos visto en otras, por ejemplo, en la época cuando sucedió lo de la peste negra, hubo una destrucción de casi un tercio de la población mundial. Eso es muchísimo, casi 200 millones de personas murieron en la peste negra en una época donde habían 600 millones de personas. Entonces, esta es cuando nos ponemos a mirar que fue como una plaga bastante grande. Después de eso ocurrió el renacimiento, toda la parte de la iluminación de la humanidad se dio justo después de la peste negra. ¿Por qué? Porque la ley de la destrucción es una ley universal y se aplica en toda la parte de la naturaleza. Igual acá. Los efectos físicos que vamos a vivir nosotros van a ser difíciles a nivel físico. Va a haber hambrunas, va a haber sequía, pero después de un tiempo, como somos eternos, como el universo es eterno y tiene que progresar, después de unos años o de unos siglos, vamos a ver la Tierra transformada. ¿Vamos a morir todos? No necesariamente. No necesariamente va a morir toda la humanidad. Habrán personas que pasen a la siguiente generación soportando todas estas pruebas, pero son personas que realmente sean merecedoras de ese cambio. Son personas que han trabajado quizás por los demás, y también a nivel físico pues quizás son más fuertes, porque a nivel mental podemos estar muy fuertes, pero quizás ante alguna guerra o este tipo de cuestiones pues quizás nuestras materias no son tan fuertes y no podemos soportarlas. Entonces también, por ejemplo, van a haber muchas plagas. Con lo respecto que les dije de la peste negra, este virus no ha sido erradicado. Digamos, se ha visto peste negra en Estados Unidos, en África, en Europa, algunos brotes. Entonces no necesariamente ha sido erradicada, entonces puede volver. La lepra puede volver. No sé si ustedes han visto quizás en algunas EPS, por ejemplo en Colombia, las entidades prestadoras de salud están aplicando vacunas contra la lepra. Entonces también sabemos que en algunos laboratorios, gobiernos o personas en las sombras han construido o han buscado la manera de crear nuevas plagas, nuevas enfermedades. Entonces vamos a ver que van a despertarse muchas plagas y enfermedades, todo con lo del control de las semillas que hemos visto. Las semillas, vamos a sufrir de hambrunas, sequías, terremotos, guerras. Entonces esto es algo en un nivel medio, o sea, como en un plazo medio vamos a vivir esto. Una recomendación que les hago cuando vengan quizás las guerras es que observemos. Tenemos muchos ejemplos de guerras en el pasado. Los romanos, prácticamente la humanidad ha vivido en guerra. Entonces a veces nos preguntamos qué debemos hacer nosotros. ¿Debemos armarnos? ¿Debemos defendernos? ¿Qué debemos hacer? Si se supone que no debemos matar a nadie, ¿qué debemos hacer? Yo les sugiero que miren en la historia. Por ejemplo, en los romanos, cuando vino el maestro, la persecución que hubo hacia los apóstoles. Miren cómo se comportaban ellos. También, por ejemplo, los franciscanos, Francisco de Asís, cuando vino Francisco de Asís, también a ellos le hicieron la persecución. Inclusive los mismos cristianos les hicieron la persecución a los mismos franciscanos. Entonces, que miren cómo enfrentaron ellos esas persecuciones. Algo más actual, Martin Luther King en Estados Unidos, cómo enfrentó él todos los ataques raciales que hubo, cómo hizo para poder florecer todas sus ideas sin tener que dañar a otras personas. Y Gandhi. Entonces miremos los ejemplos de Gandhi. Entonces sería importante que miren la vida de Gandhi y cómo hizo para liberarse del yugo de los ingleses, si lo hizo a través de la fuerza o a través de la resistencia no violenta. Entonces yo les recomiendo que miren todo este tipo de ejemplos. Ese tipo de personas son las que han engrandecido a la humanidad. Ellos son los que han quedado en la historia
pero por la humildad que han tenido, no por la fuerza, por decirlo bruta, de la materia, sino por la fuerza de sus espíritus. Entonces, por ejemplo, Gandhi, él a través de la resistencia no violenta ayudó a librar todo un país de los ingleses. Entonces, cada persona tiene la libertad de decidir cómo va a actuar en algún momento, pero si queremos seguir en la parte espiritual avanzando, yo creo que es mejor que miremos ejemplos de personas elevadas espiritualmente y cómo ellos han actuado ante momentos difíciles. Entonces, por eso les hago estas recomendaciones y que miren este tipo de ejemplos, porque quizás es lo que yo haría. Yo no me enfrentaría a la fuerza, sino que tomaría el ejemplo de ellos. Lo que yo haría quizás también sería protegerme, hacer un tipo de resistencia y protección. Quizás construir algo, algunas maneras para que esa guerra no llegue a mí, a mis familiares o a las personas con las que yo quiero proteger, a las personas que yo quiero proteger. Entonces, más que quizás armarme, pero en ese sentido pues eso es algo que yo haría, es algo muy personal, y pues porque mis objetivos son más espirituales, porque eso es lo que yo deseo. Entonces, en ese caso, pues creo que quizás es lo que, si ustedes quieren también seguir un camino espiritual, eso es quizás lo que deberían pensar mirando estos ejemplos para poder avanzar en estos momentos difíciles. Entonces, en resumen, ¿qué va a pasar? Hambrunas generalizadas, sequías, guerras, antes de que pase la nueva generación. ¿Qué les recomiendo yo? Busquen, si están en la ciudad, busquen lugares cercanos que tengan agua, pero que sea en el campo, claramente, porque cuando pase, no sé, que se caigan los satélites o que haya un apagón generalizado o que hayan revueltas a nivel social y que destruyan todas las casas, o que haya una hambruna generalizada, que no se puedan abastecer las ciudades, tendremos que salir de las ciudades al campo. Entonces es bueno que busquen lugares donde hayan fuentes de agua. No es la idea vivir como en la Edad Media, que no existía ni la luz, ni sistemas de higiene, ni medicamentos. No, porque es que ya estamos en un siglo donde esas cosas ya hemos analizado el pasado. Entonces ya tenemos la tecnología suficiente, por ejemplo, para tener energía libre. Entonces es bueno que busquen lugares donde puedan a donde puedan ir después de quizás un momento difícil en las ciudades, donde haya agua que sea propia, o que tengan una fuente cercana, un nacimiento cercano, porque saben que las guerras futuras van a ser por agua, porque es el recurso más valioso que tenemos. Entonces busquen una fuente de agua segura, una fuente de energía libre, energía solar, eólica, no sé, varios tipos de fuentes de energía que muchos de ustedes ya deben saber, deben conocer. Abastecimiento de comida. Busquemos la manera de almacenar alimentos, no solamente enlatados, sino quizás como lo almacenaban, por ejemplo, las culturas antiguas, como la cultura egipcia, granos, todo este tipo de culturas que sabían cuando iba a pasar alguna recesión, cómo almacenar este tipo de alimentos. Entonces busquemos cómo almacenar los alimentos, técnicas para comunicarnos con las demás personas, que no sea a nivel no sea con el celular nomás, sino que tengan otras técnicas para que no se vayan a perder unos con otros. Puntos de encuentro por si llega a haber algún terremoto. Medicamentos. Lo que yo he venido haciendo hace algunos años es buscando la manera de sanarme naturalmente, porque sé que esto va a pasar en el futuro. Pero siempre es bueno tener medicamentos que sabemos, antibióticos, cosas que sabemos que no podemos encontrar tan fácil si llega a haber alguna guerra. Entonces busquen, bueno, primero yo les recomiendo que traten de sanarse naturalmente con la mente, porque la mente es muy poderosa, pero también es bueno tener reservas de medicamentos
y en general todo lo que se les pueda ocurrir, visualicen cómo pueden llegar a ser un cataclismo y cómo deben abastecerse. Lo bueno es que tenemos, como les digo, ya tenemos la tecnología suficiente y hemos visto de cómo antes, en el pasado, vivían las personas en el campo. Entonces busquen este tipo de cosas. Sobre todo, más que la parte física, lo que les digo es la parte moral, porque la transformación sobre todo es para la parte moral, no tanto para la parte física, porque así, no sé, en un dado caso que se abra la tierra y caiga toda la familia y bueno, muramos. Lo que importa no es tanto la parte material, es la parte moral, que podamos trascender como espíritus a un mundo mejor.